Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este tiempo. La idea que queremos hacer ahora es tener un conversatorio y poder juntas hablar y seguir conversando sobre esto de ser mujeres de la palabra. Pero específicamente ahora queremos hablar un poquito de cómo la Biblia nos habla hoy, mañana y para siempre. Porque sabemos eso, Dios habla, la Biblia nos habla, Dios nos habla a través de su palabra. Pero vamos a estar conversando un poco de cómo Dios hace eso. Y para eso yo tengo a estas bellas mujeres que están aquí acompañándome, que aman al Señor, que aman la palabra y que sirven al Señor en sus diferentes iglesias y en otros ámbitos también, sirviendo a las mujeres. Así que gracias a cada una de ustedes por estar aquí. Entonces, para comenzar, yo tengo, perdónenme, es un interrogatorio que les voy a hacer a todas, así que prepárense que aquí le pregunto cualquier cosa. Betsy, yo sé que eso te mata de los nervios. No, pero la primera pregunta que yo tengo, y es para todas ustedes, en 30 segundos, ¿qué es la Biblia y qué la hace especial? Si cada una de ustedes pudiera responder a esa pregunta en 30 segundos. Katy, pudiéramos comenzar contigo. Okay. Pues la palabra es la carta hecha por la creador del universo, personalizada por cada uno de nosotros. Una cosa increíble que Él se preocupó, no solamente buscarnos, pero para decirnos primero cómo nosotros, Él nos guía y después Él nos transforma a través de esa palabra para que podamos reflejar a Él. Y la segunda parte fue porque es porque es especial. ¿Qué la hace especial? Como ya yo soy una mujer madura, yo he vivido muchas cosas y yo he visto muchas supuestas verdades que han cambiado, que no eran verdades, pero esto sí es la verdad y eso no cambia. Hasta el día que morimos, eso se va a quedar igual. Wendy. La palabra de Dios para mí es un tesoro, porque me maravilla que el Dios del universo se haya tomado el trabajo, por decirlo de una manera, de dejarnos por escrito cómo conocerlo a Él y cómo poder vivir acorde a su diseño, pero que además es intemporal, no importa en qué década, en qué siglo viva un cristiano, siempre va a seguir teniendo ese tesoro en sus manos, y creo que eso es también lo que la hace especial. Bueno, como dijo Jane Wilkin, yo diría que la palabra de Dios es la revelación de Jesucristo y en ella encontramos todo lo que nosotras necesitamos, es el alimento del creyente y en ella nosotras podemos entender y conocer quién es Dios, quiénes somos nosotras, para qué fuimos creadas, de qué manera yo tengo que vivir de una forma que glorifique a Dios. O sea, en ella, como muy bien dice Wendy, encuentro ese tesoro que me ayuda a poder guiarme en esta vida de una forma que yo pueda vivir para la gloria de Dios. Amén, amén, así es. Yo creo que una de las cosas más preciadas, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios es que, aunque lo mencionamos en el mismo nombre, a veces lo pasamos por alto, es que la Biblia es Dios hablando. Es el Dios de los cielos que ha decidido revelarse en las Escrituras. Y hay un autor que decía que si tú quieres imaginarte un poco de cómo es eso de que Dios te habla, imagínate en la noche en tu cama con tu Biblia en la mano y Dios al pie de tu cama hablando contigo. Así de personal es, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y gloria a Dios, ¿verdad?, por todo eso que ustedes mencionaron y por lo que es la Biblia para cada una de nosotras hoy. Entonces, hay veces yo he escuchado, no sé ustedes, quizás ustedes mismas en algún momento lo han dicho, pero oye, fuera mejor que Dios me hablara, que yo lo oyera, que una voz desde el cielo me dijera, sí, haz esto o no lo hagas, ¿verdad? A veces no hemos querido eso, como que Dios me hable desde el cielo, que yo lo escuche, pero ¿por qué es mejor tener la Biblia que tener una voz audible que de vez en cuando nos esté hablando en el cielo, ¿verdad? Si alguna de ustedes quisiera, a ver si te veo ya con el micrófono en mano ahí lista. Sí, porque lo que pasa es que a veces nosotras decimos, ay, si una voz del cielo me dijera, se abriera el cielo y bajara esa voz,
Y eso es mejor, ¿por qué? Porque estoy haciendo de ese momento, me estoy poniendo yo en el centro de ese momento. Yo quiero que Dios me hable a mí de mi situación en particular y me hago el centro de esa comunicación. Entonces, lo primero que tenemos que definir es que es mejor las escrituras porque Dios lo decidió así y eso lo hace bueno. Entonces, Dios decidió que esta es la manera en la que Él se ha de comunicar con nosotras y eso es bueno. Y Segunda de Pedro, en el capítulo 1, 17 al versículo 19, da como una respuesta desde la misma palabra. Dice, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una palabra que brilla en el lugar oscuro. Entonces, nosotras tenemos esa palabra segura, esa palabra sólida en las Escrituras. Dios confirmó la deidad de Cristo con una voz del cielo, pero nosotros no somos Cristo. Nosotros no somos Jesús, no somos el centro de las Escrituras. Él nos ha dado su palabra. Y me encantó como el pastor Miguel ayer lo dijo, que él dice, aunque una persona venga del infierno, eso no es lo que va a convencer a nadie. Es la palabra de Dios, porque solamente ella es segura y es confiable. Amén. Amén. ¿Alguna otra de ustedes quisiera agregar algo a esto? Sí, que Satanás es la persona que nos decepciona y él imita a Dios tratando de engañarnos. Él no podía interferir con la escritura. Eso fue Dios que lo inspiró y salió así. Pero Él sí puede decepcionar a nosotros diciéndonos cosas con voces que vienen, que son herejías, realmente no son la palabra. Y podemos caer en el engaño si no conocemos esa palabra. Tenemos que estudiarlo porque Él trata. No podía cambiar la palabra escrito, pero Él sí puede tratar de engañarnos en nuestras malinterpretaciones de lo que hay aquí. Y me encanta lo que dice Katy, porque a veces no necesariamente estamos esperando que nos hable una voz del cielo, pero nosotras mismas, movidas por nuestras propias pasiones, podemos hasta decir que Dios nos ha hablado o darle autoridad a una voz que no es la de Dios. Entonces, solamente la palabra de Dios es como esa vara de medir que me ayuda a yo juzgar con un juicio justo si realmente eso es lo que es verdad. Amén, sin escuchar esas voces del mundo, ¿verdad? Contrarias a las palabras, sin escucharnos a veces a nosotras mismas, como tú mencionabas. No necesitamos una voz del cielo, yo me estoy mintiendo todos los días. Todo el tiempo nos estamos hablando y diciéndonos cosas que no son, así es. No, y yo creo, Patricia, que Dios es completamente sabio. Si Él hubiera entendido que nosotros podíamos depender para nuestra relación con Él de voces que nos hablaran en ciertos momentos de nuestra vida, no tendríamos la Biblia. Pero Dios entendió que era necesario que tuviéramos algo que nunca cambiara y que fuera un mensaje constante para que pudiéramos conocer quién es Él y depender de Él sin crearnos ideas equivocadas. Porque lo que tú escuchas y lo que yo escucho que alguien dijo no lo interpretamos igual, ¿verdad? Pero cuando leemos la palabra de Dios con su mensaje consistente, ahí está. No hace falta mi interpretación o tu interpretación, sino es la de Dios allí en su palabra, ¿no? Amén. Entonces creo que eso nos da un panorama claro. Amén, así es, como decía Betsy, tenemos, y nos leía de la misma palabra, tenemos esa palabra segura. Y mientras ustedes hablaban, yo recordaba ese momento de Cristo, ¿verdad? En medio de la tentación, que Él respondía todo el tiempo, escrito está, escrito está, escrito está, yendo a la palabra una y otra vez, a ese lugar seguro, a la palabra más segura. Entonces, continuando hablando un poco de cómo la Biblia nos habla, ¿verdad? Y el tema de ese panel es ese, cómo nos habla hoy, cómo nos habla mañana, cómo nos habla siempre. Nosotros pudiéramos decir que la Biblia le habla igual a todo el mundo. O sea, la Biblia habla, eso lo sabemos, pero ¿le habla igual la Biblia a todo el mundo? ¿Por qué hay algunas personas que nosotros vemos que la Biblia pareciera hablarle un poco más a ellos
que a otros. ¿Qué ustedes creen de eso? Ayer estaba en esos displays allá atrás y habían unas Biblias muy hermosas y yo las fui a hojear porque me encantó como tejido adelante. Cuando la voy a hojear está en blanco porque es como un display, es como Una para muestra, una sí. muestra, ¿verdad? Sí. Y para mí fue como una ilustración. En ese momento quise hacer una broma, pero realmente yo necesito ojos para ver lo que ahí dice. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír, o sea, la capacidad de oír viene por la palabra de Dios. Entonces, primero necesitamos del Espíritu Santo porque la Biblia le habla al no creyente para salvación. Pero a nosotras, en la medida que nos exponemos, nos habla la palabra de Dios. O sea, es como, en la medida que tú comes, tú te satisfaces. O sea, realmente, cuando vemos como que la Biblia no me habla, yo no puedo decir la Biblia ha fallado. Yo tengo que analizarme, yo tengo que ver si en mí hay un camino de pecado, que yo tengo que arrepentirme, que yo tengo que simplemente venir en humildad, pidiéndole la asistencia al Espíritu Santo que pueda iluminar y usar esa palabra para transformarme. Sí, yo estoy de acuerdo que sin Él no podemos hacer nada. Entonces yo necesito el Espíritu Santo para que primero yo tengo que tener Él morando en mí para entender lo que está aquí. Después Él tiene que guiarme a entender lo que hay en la palabra, porque sin Él yo no puedo hacer nada. Pero encima de eso tenemos que ser intencional en estudiar la palabra. Ahora, si yo estoy en pecado, Él no me va a hablar como cuando yo estoy realmente buscando a Él con todo mi corazón. Y tenemos que ser intencionales en ese sentido. Yo siempre he dicho que tenemos que ser arqueólogas de la palabra, porque tú sabes que cuando ellos comienzan a excavar, hay un tel que es una ciudad antigua, y si sigue excavando hay uno por debajo y después hay otro por debajo, y eso es lo que hacemos con la palabra. Y uno comienza a estudiar y uno puede ir al micro. Yo puedo buscar, ¿por qué uso esa palabra aquí? ¿Qué dice la palabra original? Y después tenemos que verlo como una forma macro también, donde tú veas, por ejemplo, él dio 3 parábolas, una tras de otra, y cada uno hablando de la misma cosa, pero otra enfoque. Y si yo lo leo separado, yo no me doy cuenta que todos están juntos, él dio todo junto. Pues tiene que excavar para que él busque lo que él está tratando de decirnos. Me llama la atención que muchas veces cuando el Señor hablaba decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y creo que eso de que a veces uno piensa, bueno, es que le habla más a fulano que a mengano, depende mucho de la condición de mi corazón. ¿Estoy dispuesto a oír lo que Dios me está diciendo o estoy endureciendo mi corazón porque lo que el Señor me está diciendo en realidad no lo quiero escuchar? ¿Verdad? Y a veces es como que yo sé que me está hablando en español, pero yo lo quiero oír como si fuera chino para no entender lo que me está diciendo porque en realidad me está convenciendo, me está confrontando. Entonces, la Biblia tiene la capacidad, obviamente, porque es de Dios, de hablarle igual a todo el mundo. El problema a veces depende de nosotros. ¿Estoy yo dispuesto a escuchar lo que Dios me quiere decir? ¿O no quiero? No quiero buscarlo, no quiero hacer el tiempo. Yo siempre digo que nosotros queremos con Dios lo mismo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Queremos pasar por el drive-thru y que me den todo y rápido seguir porque no tengo tiempo. Pero Dios no es un Dios de comida rápida. Hay que tomarse el tiempo para conocerlo. Sí. Ese pan toma su tiempo, ¿verdad? Yo quería decir exactamente eso que tú estás diciendo, Wendy, porque a veces vemos a un predicador, por ejemplo, Pastor Miguel, Patricia, Jen Wilkin, y tú dices, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo fue que lo vio ahí? Entonces yo creo que así como tú decías, a veces nos sentamos, leemos la Biblia y decimos, no me habló, entonces no me habló, pero tenemos que estudiar las Escrituras con paciencia, observar, detallar, o sea, los detalles. Y también tenemos que aprender a estudiar el libro como un texto, como cualquier otro texto, y por encima de todos los textos, porque es un texto sagrado. Pero yo tengo que detenerme, yo tengo que disfrutarlo, yo tengo que observar, como decía, muy bien decía Katy, yo tengo que, porque honestamente,
Jane Wilkin o los demás que han expuesto aquí no se sentaron, leyeron el pasaje una vez y todo vino como una voz del cielo a ellos a dictar, este mensaje me lo dio Dios, no. Dios se lo dio en la manera en la que ellos se exponían a la palabra y estudiaban. Y por eso es que nosotros tenemos que ser estudiantes de la palabra. Amén. En la medida en la que nosotros nos vamos exponiendo a la palabra de Dios y la vamos estudiando y vamos profundizando, nosotros vamos escuchando más y vamos afinando ese oído. Amén. Y en dependencia, y esto es muy importante y ustedes lo mencionaron también, en dependencia del Espíritu Santo. Porque el salmista decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Él tiene que abrir nuestros ojos, Amén. no solamente para salvación, pero también como creyente. Amén. Cada vez que yo voy a la palabra, yo tengo que ir en dependencia del Espíritu Santo. Señor, háblame, muéstrame, guíame, ayúdame, y hacerlo con paciencia, prestando atención y realmente con un hambre de buscarle y de querer escuchar. Tú sabes, Patricia, quería decir algo que yo he tratado de implementar en mi propia vida, lo aprendí hace años. Esto, como Pablo, no quiere decir que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta, y es no terminar nunca el tiempo que pasamos con el Señor sin sacar algo, sin estar convencida de que esto es lo que Dios tenía para mí hoy. No irme que, bueno, ya lo marqué, ya terminé, como hemos mencionado, ¿verdad? Sino que en ese tiempo que yo estoy dedicándole cada día al estudio de la palabra, no decir, ay, no me habló, bueno, ya, pues a lo mejor el Señor me habla mañana. No, Dios tiene que tener algo para mí hoy. Y si todavía en 3 capítulos no me lo ha dicho, vamos a seguir para el 4.º capítulo, o al 5.º, o al 6.º. ¿Me entiendes? Pero dejar que Dios te hable y no te vayas de ese tiempo con Él. Es como cuando pasamos tiempo con alguien que queremos mucho, me quiere llevar algo de ese momento. Hay que llevarse algo del tiempo que pasamos con el Señor, ¿verdad? Yo creo que algo también que no debemos perder de vista es que la Biblia se trata de Dios, no se trata de nosotras. Entonces, sí, Dios nos habla a través de la palabra, pero cada vez que yo vaya a ella, yo debo procurar ir para conocerlo más a Él. Y en la medida en la que yo lo conozco más a Él, entonces Él va a ir hablando a mi vida, porque Él tiene cosas que decirnos. Su palabra está ahí, tiene muchas cosas que decirnos y en las cuales instruirnos, pero nosotras debemos ir a ella buscando conocer a Dios y cómo Dios se ha revelado. Y entonces en ese mismo sentido, ¿verdad? De conocer a Dios, de conocer la palabra, ¿cuál es la importancia y qué papel juega el memorizar la palabra? El conocerla y tenerla ahí grabada en nuestra mente, porque eso es importante. Y si hay alguna técnica, alguna forma que ustedes utilicen para hacer esto, que pudieran compartir con nosotras. ¿Quién se anima? Betsy. Ok, la palabra dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra, y como crecí con la Reina Valera, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces yo creo que el propósito de la memorización no debe ser otro que nosotras, nuestro anhelo de vivir en santidad delante de Dios, de que esa palabra nos guarde de pecar, esa palabra esté ahí como un depósito que yo la voy acumulando para que en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, de la necesidad, yo pueda abrir mi despensa mental y sacar una promesa en la cual yo voy a creer que va a ser más satisfactoria en mi corazón que el pecado, la mentira que el pecado me está ofreciendo. Entonces yo creo que ese es el propósito de la memorización, y como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en mi vida, de manera que yo pueda enseñarme a mí misma en la palabra, a otros, amonestándonos unos a otros, y que esa palabra more como por las noches me gusta beberme un té. Y es como un recordatorio de cuando esa bolsita cae en esa agua y llena la taza, y ese sabor, o sea, llena todo. Y yo cada vez que lo hago le digo, Señor, yo quiero que tu palabra así mismo inunde mi mente, inunde mi sentido, mis afectos, mi corazón. Y eso lo hacemos cuando memorizamos las Escrituras. Yo siempre le digo a mis hijos que la mente es como un saco, ¿verdad? Una bolsa. Y nosotros escogemos qué vamos a echar en esa bolsa. Y el Señor enseña en la palabra, ¿verdad? De la abundancia del corazón, abra la boca.
Entonces, lo que nosotros echemos en nuestra mente va a dictar nuestras conversaciones y todo lo demás. Si nosotros no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, si nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios, pues, ¿qué es lo que va a salir dentro de nosotros? Otra cosa, que va a dominar nuestras conversaciones, nuestra perspectiva ante la vida, otra cosa, pero no va a ser la palabra de Dios. Y hablabas de como mnemotécnicos y, ¿verdad?, recursos. A mí me funciona mucho recordar lo que yo escribo. Si yo te escucho pero no tomo una nota o algo, olvídate que mañana ya no me voy a acordar. Y según los años pasen, eso se va poniendo peor. Les aviso por si no se habían enterado. Entonces, cuando estoy estudiando los pasajes y los escribo, eso me ayuda a irlos memorizando. Y me encanta pues ponerlos en una notica de estas que se pegan, en una tarjetica de 3x5, en varios lugares y como estarlo viendo para recordarlo. Y sí, repetirlo en voz alta nos va ayudando porque es una manera, ¿verdad?, de hacerlo. Pero les quiero dar rapidito un testimonio de por qué es importante la palabra de Dios. Yo soy cubana, si alguno no se había dado cuenta por el acento. En Cuba hubo unos años, a principios de los años 60, que llevaron presos muchos pastores. Y en mi familia hubo alguien así. No podían tener Biblia en la cárcel, no se los permitían, nada. Y este tío abuelo me contaba que ahí fue cuando ellos se dieron cuenta de la importancia de memorizar la palabra. Porque entre todos los pastores que estaban presos comenzaron a tomar notas en papelitos que tenían de todos los versículos que recordaban y reunirse juntos y darse ánimos unos a otros con los versículos que habían memorizado. Nosotros damos la Biblia por sentado porque tenemos un montón en la casa, en el teléfono, aquí y allá, pero uno nunca sabe cómo las circunstancias puedan cambiar. Si la hemos memorizado, de ahí nadie nos la puede quitar. Y venga lo que venga, la situación que estemos en la vida, la palabra de Dios va a estar sembrada ahí. Y me va a hablar, y me va a animar, o me va a confrontar, o lo que Dios entienda que debo hacer en ese momento, pero ya está aquí, ¿verdad? Por eso es importante memorizar la que preguntabas, ¿verdad, Patricia? ¿Por qué es importante? La misma Biblia dice que ames a Dios con toda tu mente. Y eso es una forma de hacerlo. Cuando yo conozco la palabra y yo la memorizo, yo voy amándole con toda mi mente también. Amén. Estoy de acuerdo, pero también yo encuentro que cuando yo tengo esos versículos aquí, hay un hilo conductor a través de la Biblia. Y yo estoy leyendo esto y de repente viene ese versículo, me voy a buscar y yo veo la conexión entre aquí y allá. Y es como, wow, mira, lo que está pasando es que uno puede indagar más, puede entender más, puede saborear más cuando yo tengo ese versículo en mi mente. Amén. Sí, yo creo que yo necesito, por mi sanidad mental, tener mi mente ocupada. Porque cuando uno está en la casa, en mi etapa de vida, con niños pequeños, todo el día, uno tiende a hablar, como dice Paul Tripp, usted está hablándole todo el tiempo. Entonces, cuando yo memorizo la palabra, yo estoy poniendo el tema de conversación. Y yo estoy estableciendo cuál es la conversación. De manera que si tengo mi mente ocupada, eso me ayuda a enfocar mis pensamientos. A mí me pasa que el lugar donde estoy más a menudo es la cocina. Entonces, lo que yo hago es que imprimo los versículos y los pongo ahí. Otra cosa que yo hago es que en el celular te permite grabar como audios. Entonces, yo la leo grabada con mi voz y yo la escucho. O sea, yo me oigo a mí misma hablándome verdad. Puede sonar un poco extraño. Un poco raro eso de decir. Sí, pero porque Pero necesario. así no tengo que estar con el papel todo en toda la casa. Yo me pongo el celular en el bolsillo con el audífono mientras estoy doblando ropa y yo estoy oyendo una voz más familiar que la que oímos en el... La tuya es bien familiar para ti, me imagino. Entonces así me lo aprendo rápido, o sea, me lo aprendo más rápido. No tan rápido como mi amiga Susie Bixby, que se ha adelantado a un reto que tenemos, pero ahí voy, poco a poco. Claro, y en la medida en la que nos vamos exponiendo a ella, la vamos conociendo, vamos yendo a pasajes una y otra vez, esa palabra se va Amén. quedando fijada en nuestra mente y en nuestros corazones. Y la Biblia nos llama continuamente a atesorar la palabra. Amén. O sea, eso de atesorar es algo que tú guardas, lo guardas en tu corazón, lo guardas en tu mente, y eso Dios lo usa. Porque Dios usa su palabra, esa es la forma en la que Él nos habla, esa es la forma en la que Él nos va transformando y nos va santificando y haciéndonos más a la imagen de Cristo. Entonces, para ir cerrando este tiempo, yo quisiera que
cada una de ustedes de manera breve pudiera dar una exhortación final a estas mujeres que están aquí, que nos acompañan, sobre este tema de la Biblia hablándonos. Que cada uno de ustedes pudiera de una forma breve decirles para que ellas se lleven de este tiempo. Katy, si tú quisieras comenzar para no siempre llamar a Betsy. Me están maltratando aquí. Sí, esto es la palabra de Dios y no hay nada más importante que entender lo que hay aquí. Y como tú dijiste, cuando entro en la palabra, no estamos buscando que la palabra lo que quiere decir a mí. Nosotros queremos buscar lo que Dios quiere decir. Amén. Y adaptarme a mí, Amén. lo que hay aquí. Muchas veces la gente está buscando Dios a mí, Dios, no, es nosotros a Dios. Él es Dios, no nosotros. Amén. Y buscar esto y después adaptar a mi vida a lo que yo he aprendido aquí. Amén. Wendy. A lo que nosotros le damos prioridad en la vida, le dedicamos tiempo. Entonces, mi exhortación para cada una de nosotras todas, porque creo que todas lo necesitamos, es darle a la palabra de Dios en nuestra vida la prioridad que merita. Amén. El tiempo. Mis hermanas, tenemos muchas cosas que nos diluyen y que claman por nuestra atención. Pero si le dedicamos el tiempo, si le damos prioridad a la palabra del Señor, nosotros vamos a ver la diferencia, cómo Dios nos va cambiando. Al final del día, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Llevarnos a la imagen de Cristo. Amén. ¿Verdad? Pero ¿cómo el Señor va a hacer eso si nosotros nos dejamos que a través de su palabra Él haga la obra transformadora? Entonces, ¿cuál es mi exhortación? En tu lista, que hemos hablado de muchas listas, dale el lugar número 1 a la palabra de Dios. Y todo lo demás va a ir cayendo en su propio lugar, Amén. yo creo. Amén. A mí me encantaría como decirles, sean como yo, que yo soy una mujer de la palabra. Pero la verdad es que hay muchos días en que yo no tengo deseo de leer la palabra. Y yo no tengo deseo de sentarme. Y eso se refleja a que estoy ocupada y siempre lo que entrego por cualquier otra cosa es ese tiempo de la palabra. Pero alguien dijo, una conversación entre dos personas era, no tengo disciplina para leer la Biblia. Entonces la otra persona le dice, ¿tú comes todos los días? Y dice, sí, pues no es disciplina, que tú necesitas es hambre. Entonces, si te pasa como a mí, que hay momentos, hay situaciones en las que tú no tienes ese deseo de estar en la palabra, de leer la palabra, ríndete al Señor. Arrepiéntete. Les recuerda que la palabra dice que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia y vamos a encontrar ese socorro oportuno que necesitamos. Pídele al Señor que te dé nuevos afectos por la palabra, que te transforme. Ríndete al control del Espíritu en tu vida. Pídele al Señor que si no tienes deseo de orar, de buscar su palabra, de leer las palabras en este libro sagrado, si es necesario, pasa toda la noche clamando al Señor que te dé ese deseo hasta que Él te lo dé, porque ese es el tipo de oración que Dios va a contestar. Entonces, no te desanimes pensando, la vida de ella y la mía es muy diferente. Es lo mismo, es una lucha por el gozo, es una lucha porque nuestros afectos sean transformados. Y cuando estés ahí en la palabra, recuerda entonces que no es solamente para dejarla aquí, sino que esas palabras, como muy bien hablaban anoche, nos hacen sabias para entonces nosotras no solamente amar la palabra como un libro teórico, sino para vivir por ella y para rendir todas las áreas al señorío de Cristo. El Señor le bendiga. Amén, así es. Gracias a cada uno de ustedes. Genuinamente esa es una oración que Dios va a responder, porque Dios genuinamente quiere que nosotras seamos mujeres de su palabra. Amén. Y Él quiere eso y por eso nos ha dejado su palabra y por eso nos ha dicho en ella que la manejemos con precisión, que manejemos con precisión esa palabra de verdad. Y esa es nuestra oración para cada una de ustedes, que Dios haga eso en su vida, que Dios las haga mujeres que amen y se deleiten en la palabra de Dios, que tiene verdades eternas para este mundo que constantemente está cambiando. Yo quiero que terminemos este tiempo de una forma especial y yo le voy a pedir a ustedes que se pongan de pie. Yo voy a invitar a Charvela, el Hash, que nos acompañe por detrás.
Y yo quiero pedirles algo, yo quiero que cerremos este tiempo de este panel en oración y yo les voy a pedir que nos tomemos de las manos, ¿verdad? Porque esta vida cristiana no está hecha para correrla sola. Esto es Dios lo hizo para hacerlo en comunidad, para correrlo en comunidad. Y por eso Dios nos ha puesto en medio de una comunidad de creyentes, de mujeres que tienen las mismas luchas y los mismos deseos. Deseos de amar a Dios, deseos de conocer su palabra. Y esto lo hacemos, ¿verdad? Como para mostrar esta verdad de que no estamos solas, de que estamos juntas en esto y vamos a clamar a Dios y vamos a pedirle a Él ahora que Él haga esto una realidad en cada una de nuestras vidas, porque Él puede hacerlo, no nosotras. Solo Dios puede transformarnos, solo Dios puede hacernos mujeres de la palabra. Charvela, si tú puedes dirigirnos en oración. Amén. Oremos, mis hermanas, todas juntas. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y todas unidas hoy te exaltamos, Rey, porque tú eres el dueño, Señor, tú eres Dios, tú eres digno de toda gloria, de toda adoración, de toda alabanza, Señor. Hoy todas unidas como tu pueblo te aclamamos, te oramos, Señor, te bendecimos y te pedimos, Padre, que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, como tú has prometido en tu palabra, no vuelva a ti vacía, Señor, sino que dé fruto, el fruto que tú te has propuesto que dé. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque nos revela nuestro pecado y al mismo tiempo la vía de salvación. Gracias, Señor, porque ella es autoritaria. Ella lo que tiene que decir lo dice y es verdad todo lo que dice. Gracias, Señor, porque ella es suficiente y porque es clara, Señor, y tienes revelado todo lo que necesitamos de una forma extraordinaria. Nos dice claramente cómo llegar a ti, Señor, y lo que necesitamos para ser salvos. Gracias, Señor, porque ella es suficiente y tiene todo, como decía el pastor, todo lo que necesitamos saber para llegar a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, y te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotras un deseo de buscarte día a día, que como el salmista decía, Señor, que mi alma tiene sed de ti, del Dios viviente, Señor, que ese sea nuestro clamor día a día. Yo te pido, Padre, por los corazones de cada una de las mujeres que están aquí, Señor, que ninguna de ellas deje de buscarte, que tú, cada vez que ellas abran esa palabra, sean como los discípulos de Maús, que arda su corazón, Señor, cada vez que le escuchen, y que esa palabra, Señor, transforme sus vidas y la haga unas mujeres más parecidas a ti, mi Cristo. Gracias, Señor, por el privilegio de escucharte, de poderla abrir. Gracias, Padre, por cada una de las mujeres que hoy sirvieron, Señor. Y te pido, Padre, que nos sigas bendiciendo en las próximas horas, que tú sigas abriendo el entendimiento para que tu palabra cale en nuestros corazones y traiga fruto y traiga transformación, y tú nos dejes glorificarte con cada cosa que hagamos, Señor, que traigamos gloria a tu nombre. Padre, gracias por este día y bendícenos, que todavía falta mucho más, que cada exposición, cada versículo sea nuevo, aunque lo hayamos oído, Señor, que tú lo hagas nuevo hoy en día para nosotras y que podamos, Señor, crecer para agradarte y que tú seas verdaderamente Señor de nuestras vidas. Amén. Te lo pedimos, Señor, no por nuestros méritos, no es para nuestra gloria, aunque es para nuestro beneficio, pero te lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, que pagó en una cruz por nuestros pecados y hace hoy posible que podamos tener acceso a ti. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.